quiero compartir se titula así, Contemplar a Jesús. Fíjense el título del tema, hermano, dice Contemplar a Jesús. ¿Qué es lo que significa contemplar? Significa mirarle a Él todos los días, imitarle a Él todos los días, seguir su pisada de Él todos los días. En conclusión, hermano, tratar en lo posible de ser como Él, ¿verdad? Como si permite decir, todo depende de cada uno de nosotros. Eso podemos identificar en el versículo 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Le leo, hermano, porque es muy importante. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En este corto versículo llama mucho la atención con qué autoridad y con qué, digamos, con qué fuerza el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí. O sea, lo que quiere decir que nosotros imitemos todo lo que Pablo hizo en el ministerio, y además, clara también Pablo dice, así como yo de Cristo. O sea que él mismo mira, contempla, ¿verdad? Toda la pisada del Señor Jesús. Qué interesante, hermano, realmente. Imitarle realmente a Pablo, ¿verdad? Ser imitadores de mí, dice, como yo de Cristo. Él tuvo una autoridad, un paso importante de decir ese significado como yo de Cristo. Hermano, interesante realmente que cada día de nuestros días, ¿verdad? Imitemos, contemplemos la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tantas cosas que podemos ir puliendo de nuestra vida. Pero antes de seguir el tema, ¿verdad? El desarrollo del tema, le quiero contar una anécdota. Una anécdota. ¿Qué es lo que son las anécdotas? Las anécdotas son ejemplos en relación a este tema, ¿verdad? Para ilustrar mejor cuando estamos desarrollando el tema. Un hombre, ¿verdad? Un hombre que era jorobado. Ustedes saben qué es la joroba, ¿verdad? En guaraní, carambás, ¿cómo se dice, verdad? Vivía en una residencia grande. Y en el patio había una estatua elegante, grande, ¿verdad? La estatua de una persona era, rectamente, ¿verdad? Todo trajeado, era la estatua. Este hombre jorobado, cada mañana temprano, sin que nadie lo vea, va y contempla la estatua. O sea, contemplar significa le mira a la estatua. Probablemente él quiere ser una persona recta en el sentido de que no sea jorobado. De modo que lo imita en el sentido de enderezarse, y de tal manera, hermano, día tras día él procuraba enderezarse y miraba, contemplaba a la estatua. Todos los días ese era bien temprano, sin que nadie lo vea. Y un día menos pensado, esta persona, este hombre, de tantas veces que se esforzaba físicamente de enderezar su cuerpo, de repente, hermano, sus tendones aflojaron y sus huesos probablemente se unieron entre sí, ¿verdad? Y el hombre quedó enderezado. Fíjense, hermano, quedó enderezado. Quedó enderezado, fíjense acá la anécdota, este ejemplo, quedó enderezado por causa de su persistencia de contemplar todos los días de su vida a la estatua. Sacamos una conclusión de este hombre jorobado, de que en su persistencia, hermano, él quedó enderezado por contemplar a la estatua. También pasando a nuestra vida cristiana, muchos pedazos de nuestra vida, ¿verdad?
complicaciones, mucho, así por decirte un ejemplo, cara de guerra, palabras deshonestas, montones de cosas que muchas veces nos rodea a nosotros como creyentes y podemos sacar una conclusión de este hombre de que en su persistencia de contemplar a la estatua quedó enderezado. También la misma cosa, todos los pedazos de nuestras vidas, imperfecciones, al contemplarle al Señor Jesús, podemos también cambiar todas esas actitudes a un ejemplo como un buen creyente. Y el primer ítem que vamos a desarrollar es podemos cambiar, hermano. Todo depende de nosotros, podemos cambiar. Si tenemos cara de guerra en el tiempo, si contemplamos a Jesús, vamos a tener una cara de sonrisa, alegre, animoso, pero depende de la voluntad de cada uno. Entonces el primer ítem, hermano, es podemos cambiar. Si queremos, podemos cambiar. Tenemos en la Biblia, hay un ejemplo claro, contundente del apóstol Juan. Le leo, hermano, el llamamiento de Juan y Jacobo. El que quiera anotar los versículos, anote, hermano, un poco largo, pero no, algunos vamos a leer, otros no vamos a leer. El llamamiento de Juan y Jacobo, eso está en Mateo 4, versículo 21. Y cuando Jesús le llamó a Juan y Jacobo, su hermano, se le apellidó, o sea, se le puso por sobrenombre, se le puso por sobrenombre, por ejemplo, Boanerges. ¿Esto qué significa, hermano? Hijo del trueno. ¿Y saben por qué se le dijo, se le puso así, hijo del trueno? Porque eran temperamentales, cara de guerra. Primero, temperamental, cara de guerra, y también tenía espíritu vengativo, hermano. Ese vamos a leer porque es interesante. Eso está en Lucas 9. Estamos hablando del apóstol Juan, hermano. Lucas 9, versículo 54 y 56. Lucas 9, el versículo 54. O sea, les leo del 51 para aclarar mejor, hermano. Estamos hablando del apóstol Juan. Lucas 9, versículo 51 al 56. Le leo. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, su discípulo Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? ¿Se dan cuenta, hermano? Un espíritu vengativo que tenía Juan y Jacobo, porque no le dejaron entrar en Samaria, por eso ella quería destruir a Samaria. Le leo otra vez. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Un espíritu vengativo, hermano, ¿se dan cuenta? El 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Se dan cuenta del espíritu amoroso, tierno de nuestro Dios, cómo con tanta sabiduría explica a Juan y Jacobo que él no vino para condenar al mundo, sino que él vino para que el mundo sea salvo a través de él, hermano? ¿Se dan cuenta? La misión de Cristo de ganar muchas almas a través de él, hermano, de su sacrificio vicario. Además Juan y Jacob querían jerarquía, hermano. ¿Se dan cuenta? Yo quiero ser general de ejército de Jesús. Querían jerarquía. En otro punto, eran egoístas. Ellos más querían ser comandante, general, líder. Vamos a leer, eso está, hermano, en Mateo 20. Anoten estos versículos y después lean sus casas, hermano. Mateo 20.
Mateo 20, versículo el 20-21, vamos a leer. Mateo 20, 20 y 21. Dice así, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, o sea, Juan, Jacobo y su mamá, ¿verdad? Se le acercó a Cristo postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, ellos querían jerarquía, man. Ellos fueron egoístas. Y le involucró a su mamá. Y su mamá inocentemente también se fue y le dijo a Jesús estas cosas. Y fíjese lo que dice, hermano, en el versículo 27 y 28. El versículo 27 de Mateo 20 dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, hermano. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué interesante, qué buenísima respuesta de nuestro Señor. El que quiere ser el primero, dice el hermano. Si uno de nosotros queremos ser el primero en la viña del Señor, tenemos que ser un siervo del Señor, hermano. Siervo de los hermanos, siervo de la iglesia, entrega total, un montón de cosas. Ya ahí ya no hay jerarquía ni egoísmo, sino que servidor de la obra del Señor, hermano. Qué lindo, Y el 28, como aclara realmente, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, porque él tenía toda la autoridad para ser servido. Sin embargo, vino para servir y dar su vida en rescate por muchos, hermano. Qué interesante este versículo. Estamos hablando del apóstol Juan, hermano. Pero ¿qué pasó, hermano? Con esa respuesta hermosa del Señor Jesús, realmente, este hombre, el apóstol Juan, caminó con el Señor 3 años. Y en ese andar de 3 años, hermano, hasta tal punto el cambio que hubo en él extraordinario, realmente cuando nosotros seguimos las pisadas del Señor. Este hombre, Juan, el apóstol, realmente llegó a tal punto, fíjense hermano, llegó hasta tal punto recostarse al lado del pecho de Jesús. Usted no se puede imaginar eso, hermano. Vengativo, cara de guerra, egoísta. Con todo eso, hermano, en 3 años él llegó a recostarse al lado del pecho de Jesús. Eso está, hermano, en San Juan 13, versículo 23 al 25, hermano. Después sigue la historia de Juan, hermano. Jesús clavado en la cruz, ya en la muerte de Jesús, ¿verdad? Jesús clavado en la cruz le dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Eso está en San Juan 19, versículo 26 y 27. La pregunta que como iglesia vamos a hacer en esta mañana es lo siguiente, son los siguientes, hermanos. ¿Por qué le dijo Jesús a su madre, le dijo, he aquí a tu hijo? ¿Saben por qué, hermano? ¿Saben por qué? Porque Juan era la única persona que estaba a los pies de Cristo. Se puede imaginar, todos le abandonaron a Jesús, todos los apóstoles, menos Juan y a su madre que estaba al pie de la cruz, hermano. ¿Se dan cuenta? 3 años sirvió caminando con Jesús, un cambio radical en la vida de este hombre, cosa que nosotros también podemos cambiar con el correr de los días, todos los pedazos de nuestra vida, cambiar, hermano, en transformar a través de la palabra del Señor en cosas, en algo importante, un instrumento escogido, como dice el Señor al apóstol Pablo, hermano. Era la única persona que estaba al pie de la cruz de Cristo. Y pasamos a
el tema de Antolín, por ejemplo, de la brecha. Ezequiel 22:30. Yo nomás le voy a decir con mis palabras, hermano. Quiero nomás comparar un poco. Jesús miró desde la cruz y solamente le dio a Juan con su madre. El único hombre que estaba ahí al pie de la cruz era Juan. Cambio total en la persona de Juan. En el tema de Antolín, en Ezequiel 22:30, por ejemplo, dice que Dios miró, miró a ver si alguien está en la brecha. ¿Qué significa en la brecha? Si está ahí adelante para romper barreras, no. No había, ni uno no había, hermano, que esté ahí al frente para romper barreras, hermano. Sin embargo, Jesús, a la única persona que pudo ver fue a Juan, hermano. Ese cambio radical que hubo en su persona. ¿Se dan cuenta? Además, hermano, la única persona, Juan, que estaba a los pies de Cristo, probablemente, no dice la Escritura, probablemente, hermano, él estaba contemplando todo ese sacrificio vicario colgado en la cruz, con esa cara de Cristo totalmente hinchado, ensangrentado, sudado, con los clavos también clavados. Hermano, él estaba contemplando la figura, la imagen de Cristo ensangrentado y contemplaba, y probablemente él decía que esto tenía que pasar, así como Jesús lo había dicho, hermano. Ese contemplar, hermano, esa imagen que Juan estaría viendo cuando Cristo estaba colgado, él probablemente reconoció toda la deidad de nuestro Señor Jesucristo, así como lo dijo nuestro hermano Antolín, ¿verdad? Además, cuando Cristo murió y se le puso ahí en una cueva, cuando María Magdalena se fue corriendo, dicen, se fue a avisarle a los apóstoles que Jesús resucitó, ¿verdad? Y saben que solamente dos personas, Pedro y Juan, solamente dos personas, le interesó, hermano, la resurrección de Cristo. Le interesó. Solamente dos personas, ¿no? Se dan cuenta, hermano, que muchas veces no hace falta mucha cantidad, sino que Dios utiliza uno o dos personas nomás justamente para darnos ejemplo de lo que podemos ser con el Señor. Y cuando María Magdalena se fue y avisó que Jesús resucitó, entonces Pedro y Juan dice que corrieron. Por dos motivos, o sea, por un motivo puntual, porque le interesó eso, hermano. Ahora bien, y dice la Escritura otra vez que Juan corrió más rápido, más pronto. ¿Por qué sería que Juan corrió más rápido? Por dos motivos. Número uno, Juan era más joven que Pedro. Y probablemente, hermano, Juan era el más interesado en la resurrección de Cristo, hermano. Porque él estaba contemplando a los pies y le interesó, hermano, realmente que él había resucitado, hermano. Porque en ese interín de los 3 años, él ya sabía que Jesús iba a resucitar, hermano. ¿Se dan cuenta? Lo importante, hermano, es seguir y contemplar la imagen de nuestro Señor Jesucristo e imitar la actitud de Juan, hermano, que corriendo se fue a verle a Jesús, hermano. Y Jesús ya no estaba en el sepulcro. Muy bien. Después de la ascensión de Cristo arriba, Pedro y Juan comenzaron a seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos capítulo 3, 1 al 10, puntualmente versículos 4 y 6, Pedro con Juan estaban sanando enfermos. ¿Se dan cuenta, hermano? La evolución del crecimiento espiritual del apóstol Juan, de ser temperamental, de ser vengativo,
de ser egoísta. Ahora, después de contemplar 3 años a Jesús, ahora con Pedro estaban sanando enfermos, hermano. Qué interesante, hermano, la evolución del crecimiento espiritual cuando uno realmente le interesa las cosas del Señor, hermano. Después, en los últimos años de su vida, ya cuando escribió los últimos libros, fíjense lo que dice el hermano en 1 Juan capítulo 2, dice, hijitos míos, dice, estaba ya viejo, aproximadamente los 90 años creo que él estaba cuando eso, ¿verdad? Dice esta frase, hijitos míos, dice. Esa está en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? También menciona esta frase, amado mío, dice, ¿eh? Esa está en 1 Juan 3, versículo 2. También menciona esta frase, hermano mío. Esa está en 1 Juan 3, versículo 13. Y el principio, en conclusión de todo esto, el principio de Juan era el amor, hermano. Ustedes lean todo el 1 Juan, segunda, tercera, el amor. Realmente, hermano, qué cambio brusco hubo en la persona de Juan, ¿verdad? Al contemplar la imagen de seguir la pisada de nuestro Señor Jesucristo, hermano. El otro punto, hermano, uno es, podemos cambiar, hermano. Depende de los pedazos de nuestras vidas, entreguemos al Señor para que Él pueda transformar realmente en una vida aceptable, imitando y contemplando la persona del Señor Jesús, así como Él quiere de nosotros, hermano. El segundo punto, hermano, el creyente no puede contaminarse con el mundo. El ejemplo clásico que tenemos, hermano, es de Daniel 1, versículo 8, dice, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, hermano. Él se propuso no contaminarse, hermano. Por eso ese no contaminarse significa muchas, podemos poner muchas aplicaciones entre las cuales está esto, hermano. Eso está en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice que nuestra palabra sea con gracia. Esas palabras que sea con gracia significa, hermano, animoso, alentadora, amable. No con palabras sucias. ¿Qué me importa? ¿Qué te importa a vos? ¿Quién sos para esto? No. Todas esas palabras deshonestas, hermano, en nosotros no puede haber, ni se puede, no se puede ni anunciar, hermano. Entonces, en Colosenses 4, versículo 6 dice que nuestra palabra sea con gracia, animoso, fuerza, Miguel. Ahora a Miguel ya no le vamos a llamarle más hermano. ¿Sabe cómo le vamos a llamarle Villa Lisa? Le vamos a llamar licenciado. ¿Qué le parece, hermano? Parece más un sobrenombre, licenciado, ya nomás hermano, licenciado Miguel, qué lindo, hermano, qué espectacular, felicidad. Espero nomás que en 2021 complete los 40 versículos, pero 8 nomás código y 40 le faltó, más o poco le faltó, hermano, licenciado Miguel. En Colosenses 4:5 dice, andar sabiamente con los de afuera, dice hermano. Nuestro subtítulo es no contaminarse con el mundo, andar sabiamente con los de afuera, hermano, con el mundo. Acá interesante, hermano, también, cuando estamos en compañía de amigos, una cervecita que te pasa en la mano, esquivarlo, hermano. Cuando estamos en nuestros familiares, un vaso de cervecita, esquivarse, hermano. Que la gente sepan, tus familiares sepan, tu íntimo amigo, todos tus colaboradores sepan que sos una persona servidor de Cristo, hermano. No que agarrar la cervecita, no, un traguito, hermano, no. Nosotros tenemos que realmente andar sabiamente con los de afuera. ¿Para qué, hermano? Para que el nombre del Señor sea glorificado en nosotros, hermano. Ahora bien, en Efesios 4:31, Efesios 4:31 dice que nosotros no podemos imitar, hermano, las cualidades y calidades del mundo. Por decirte, ira, peleas, contienda,
montones de cosas que no corresponde a un cristiano, hermano. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Este versículo yo le leo, hermano. ¿Qué pasa? Romanos 2, anoten por favor, hermano. Y tengan mucho cuidado, ¿verdad? Cuando hay peleas familiares, cuando hay peleas entre los amigos. Romanos 2:24. Un creyente, de ser posible, no debe pelearse con nadie. Por el apóstol Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos. Dice, Romanos 12, versículo 18. El creyente, de ser posible, no debe pelearse con nadie, hermano. Romanos 2:24, porque si un creyente se pelea a vista del público, a vista del mundo, a vista de su vecino, a vista de los familiares, ¿sabe qué pasa, hermano? En Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, hermano. Cuando yo comienzo a gozarme con esperanza y mi vecino escucha todo, ¿qué va a decir el vecino de nosotros? Ah, la familia acá no es ficticio, es es una fantasía, es falso su testimonio. ¿Se dan cuenta, hermano? Y por causa de eso, el vecino va a decir, no, no pasa nada con esta gente. En ese momento, hermano, el nombre de nuestro Dios es blasfemado por causa de nosotros, hermano. ¿Se dan cuenta? Qué importante, qué responsabilidad como creyente, hermano, comportarnos como debe ser en cuanto a los de afuera, puntualmente también con nuestra familia. No peleas, no rencores, no ira, sino más bien, Efesios 4:32 dice, imitemos todo lo que nos enseña el Señor en su palabra. Amor, bondad, animar, fortalecer, todo eso, hermano, es lo que a Dios le interesa. No palabras deshonestas, no ira ni contienda, hermano, eso debemos desechar. Por eso el subtítulo es no contaminarse con el mundo. Tenemos que proponernos a comportarnos, llevar una conducta intachable para la gloria del Señor, pero no, hermano, para que el nombre del Señor sea blasfemado por causa nuestra, hermano. Tercer ítem. Nuestro pasado no determina nuestro futuro, hermano. Toda la congregación, todos los hermanos de Villa Elisa, ¿qué más que menos tuvimos pasados desastrosos? Pasados ni siquiera podemos anunciar, hermano, estando ya hoy día. Seguramente los pedazos de nuestras vidas, hermano, pienso yo de que la gente inclusive dice, mira, pues el hermano Jorge, vaya, va a creer, vaya, esto que aquello. No, hermano. Fíjese, era la historia del apóstol Pablo, tremendo, extraordinario, cómo Dios puede cambiar la vida de una persona. Y cuántos de nosotros, incluyendo todos nosotros que compartimos esta iglesia de Villa Elisa, fuimos cambiados por el poder de Dios, hermano. Que más que menos tuvimos pasado desastrosos, pero el Señor sabía que nosotros íbamos a ser instrumentos escogidos para esta iglesia de Villa Elisa. El apóstol Pablo, un ejemplo, para que ustedes sepan. Hechos capítulo, yo nomás le voy a decir más. Hechos capítulo 8, versículo 1, decía, Saulo consistió en la muerte de Esteban. La palabra consentir significa aprobación, aprobó, hermano. Esteban fue apedreado en público, hermano, y Saulo aprobó, hermano, la muerte de Esteban. Estamos hablando del apóstol Pablo, hermano, Hechos capítulo 9, versículo 1, Saulo respiraba muerte a los discípulos del Señor. En otras palabras, ese era su pensamiento de todos los días, realmente destruir a los discípulos del Señor, hermano. Hechos 1 y Hechos 9, hermano. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En el momento en que demasiado ya Pablo le estaba persiguiendo a Jesús, eso están Hechos 9, versículos 4 y 5, el encuentro con Jesús, hermano. El encuentro con Jesús. Y en ese encuentro con Jesús, hermano, él quedó ciego. Entonces interviene ahí la historia Ananías. Y Jesús le dice a Ananías,
que Pablo va a ser instrumento escogido para la obra. Qué importante, hermano, de tener una vida hecho pedazo, hermano. Realmente el Señor pueda convertir en una vida, en un cuerpo de instrumento para la obra, cosa que somos nosotros en este momento y para siempre, para la gloria del Señor, hermano. Por eso el subtítulo es: nuestro pasado no determina nuestro futuro, hermano. Y en Hechos 9:20, dice que cuando Ananías oró por Pablo, ¿qué pasó? Pablo recobró la vista, hermano. Y acá interesantísimo, este Hechos 9, versículo 20, dice: enseguida predicaba a Cristo, hermano. Qué cambio brutal en la vida de Pablo, hermano, que él respiraba muerte a los discípulos y en un abrir y cerrar de tiempo, ni siquiera no sé si pasó una semana, él comenzó a predicar la palabra del Señor. Un cambio brutal, un cambio extraordinario que puede hacer Cristo en la persona de cada uno de nosotros. Nuestro mal carácter, nuestra cara de guerra, nuestro espíritu vengativo, nuestra palabra deshonesta, nuestra contienda, nuestra ira, nuestra pelea, montones de pedazos de nuestra vida, hermano, Dios puede convertir realmente en un algo baluarte de la verdad, hermano, en un instrumento escogido para el Señor. Todos esos pedazos de nuestra vida que tenemos, lo que sea carácter, malas conductas, que entreguemos a las manos del Señor. Y el Señor, de hecho, que va a cambiar, así como lo cambió a Pablo de la noche a la mañana. Es más, hermano, dice que cuando Pablo recobró la vista, dice enseguida, dice la palabra. Eso está en Hechos 9:20. Dice la palabra enseguida. ¿Y qué significa la palabra enseguida, hermano? ¿Qué significa? Significa prontitud, ya, ahora, hoy. Y ese debe ser la consigna, hermano, que si nosotros somos instrumentos escogidos del Señor, entonces prontitud, ya, ahora, hoy debemos de pregonar la palabra del Señor, hermano. Muy bien, conclusión. Conclusión, hermano. Filipenses 3:7. Le leo este, hermano. Filipenses 3:7. Me hace recordar nomás que cuando Pedro y Juan corrieron, dice, pero el otro corrió más pronto. Yo nomás hago un ejemplo, un pequeño teatro, hermano, que si yo y el hermano Miguel, perdón, no hermano, el licenciado Miguel, por ejemplo, corremos juntos en una carrera. De hecho, y más probable, hermano, es que yo le gane a él. No sé cuál va a ser el más viejo, ¿verdad? Yo le voy a ganar al licenciado, ¿eh? ¿Se dan cuenta, hermano? Y Juan, porque era más joven, ¿verdad? Le ganó a Pedro. Y yo también le gané al licenciado Miguel. Muy bien, continuamos. Filipenses 3, versículo 7. Dice así, hermano. Filipenses 3, versículo 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, hermano. Ustedes saben la historia de Pablo, todo un completo pedazo de su vida, respiraba en muerte a los discípulos del Señor, perseguía a los discípulos, quería matar, destruir la obra del Señor. Y para él ese era ganar autoridad, ganar liderazgo, un montón de cosas él con esa actitud, hermano. Sin embargo, dice, la he estimado como pérdida, desechó totalmente esas cosas por amor a Cristo, hermano. Qué lindo este versículo realmente, hermano. Un hermoso versículo para nosotros hoy día realmente cambiar esa actitud de negligencia, de apatía, de falta de compromiso, falta de responsabilidad, falta de visión, un montón de cosas que nos enlaza a nosotros como creyentes, hermano, todo un pedazo de vida realmente que no podemos movernos hacia las cosas del Señor. El Señor lo ve, hermano, en una vida transformada, pero depende de cada uno de nosotros a que nosotros imitemos y contemplemos, hermano, la persona de nuestro Señor Jesús, de Jesús.
Por eso es que en 1 Pedro 2:21 dice que sigamos las pisadas del Señor para ser un obrero aprobado, para ser una persona intachable en una vida cristiana, en un mundo cruel también. Ser ejemplo para los demás y que ellos vean en nosotros la luz, para que ellos también se conviertan y para que el nombre del Señor sea glorificado. Hermano de Villaliza, que más que menos tenemos nuestros pedazos, ¿verdad? Solamente cada uno de nosotros sabemos, pero al contemplar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, al contemplar realmente e imitar sus pisadas, ver las palabras y con el permiso de nuestro hermano Antolín y de Miguel, hermano, yo insisto mucho, hermano, realmente en la parte de la lectura bíblica. Con el permiso de estos dos hermanos, cada miércoles les voy a dar los versículos, hermano, para que ustedes estudien. Porque a través del estudio de la Escritura, por lo menos un versículo por semana, realmente muchas cosas vamos a aprender de la vida de Cristo. Muchas cosas vamos a aprender realmente qué es lo que Cristo quiere de nosotros. Muchas cosas vamos a aprender realmente a dejar nuestros pedazos de nuestra vida, cosas que nos incomoda, por ejemplo, para llegar a ser instrumento escogido, como dijo Jesús por el apóstol Pablo, hermano. Pedazo de la vida a cambio de ser instrumento en la obra del Señor. También está en la perseverancia en la oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2, hermano. Yo insisto y le digo, hermano, un desafío para la iglesia, cosa que ya dije el miércoles, tenemos que hacer una cadena de oración, hermano, las 24 horas. La iglesia de Villaliza tiene que orar las 24 horas. Somos muchos, ponerle 30 personas. Las 30 personas tenemos que orar todos los días por los diferentes motivos que se escuchan los miércoles, puntualmente por esta pandemia. Fíjese, hermano, por causa de esta pandemia estamos anulando la reunión presencial en nuestra iglesia, hermano. Y entonces, 24 horas, los hermanos de Villaliza debemos de orar. Tenemos que tener una cadena de oración por esta pandemia, que el Señor pueda destruir y llevar al fondo del mar realmente esto que nos está complicando no solamente a nosotros, sino que al mundo entero, hermano. Entonces, oración 24 horas. Así como la radio Nuevo Tiempo, Radio Bedira y otras radios cristianas realmente están las 24 horas, tienen programa, hermano. 24, todos los días, vos a las 4 de la madrugada aprendés y estás escuchando la radio, mensaje, música. Nosotros también, hermano, las 24 horas debemos de orar al Señor. Y las 24 horas debemos de leer la Escritura, enseñanza del Señor y lograr con eso realmente contemplar la persona del Señor Jesús. Y por último, hermano, está la congregación, cosa que nosotros hacemos en la semana, hermano. No debe de pasar una semana sin que estemos conectados con los hermanos, porque la congregación significa dos cosas, hermanos. Uno, para la adoración total de nuestro Dios, así como lo explicó el hermano Antolín, enchufado en el celular para adorarle al Señor en este tiempo. Y segundo, para compartir con los hermanos. Ahí le veo a Mirta, le veo a Esperanza, a Miguel, perdón, al licenciado, al hermano Antolín, y a todo, hermano, pero da gusto verle la cara a usted, compartir, hermano, y si hay algún motivo, oración para orar por ese motivo, hermano. ¿Qué le parece, hermano? Cadena de oración, hermano. Lectura bíblica 24 horas, oración 24 horas y la congregación en la semana que a nosotros nos compete, hermano. Entonces, con estos ítems realmente vamos a contemplarle a Jesús y los pedazos de nuestra vida entreguemos al Señor para que Él pueda decir nosotros instrumento escogido. Hay personas con instrumentos escogidos en la iglesia de Villaliza. Y si es posible que todos los hermanos de la iglesia de Villaliza seamos instrumentos escogidos para la gloria del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, hermano.